Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del Ciclo Nacional Virtual de Psicoeducación Familiar. Soy Horacio Santoro, presidente de APEF. En esta oportunidad es nuestra institución que está organizando esta charla sobre conciencia de enfermedad en los familiares, y para eso hemos invitado al licenciado Nicolás Vinisca, un amigo de la casa, muy querido por todos nosotros. Así que, Nicolás, adelante, tu audiencia. Bueno, ¿qué tal, Horacio? Y qué tal a las familias de APEF y a los que se han querido sumar? Un poco, si les soy sincero, estoy un poco nervioso. Y vos me vas a decir, pero esta charla la hicimos 150.000, 300 millones de veces. Yo creo que hay algo que se juega en esto de la pandemia, ¿no? Como de hecho cuando la hablamos en un momento dijimos hacerla presencial, y vos me dijiste, mira, me parece que está bueno que primero tengamos una reunión de familiares presencial y después una con profesionales, lo cual coincido plenamente. Y ahora te lo agradezco, porque si tengo estos nervios para la charla virtual, no me quiero imaginar para la charla presencial. También, bueno, un poco decidimos pensar armarlo a través de Instagram también, para que puedan sumarse todos los que quieran escuchar. Siempre cuento la misma historia mientras la gente se va sumando. Hoy un poco hablando temprano con Débora, le decía, voy a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado. La idea es que todos hoy nos podamos llevar algo. Cuando yo tenía 20 años, en la mitad de mi vida, ya tengo 40, me acuerdo haber ido a una charla de APEF de profesionales. Y iba bastante seguido, les diría. Yo ya sabía que quería estudiar, trabajar, investigar acerca de la esquizofrenia, y me acuerdo que en un momento dije, bueno, quizás algún momento me toque a mí estar acá. Me pasó de ir a congresos, como el de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, o el de la Asociación Argentina de Salud Mental, o el de Neuropsiquiatría, todos congresos internacionales que APEF siempre tenía mesas de calidad con profesionales eh, muy reconocidos en la materia, y siempre he pensado lo mismo, bueno, ojalá alguna vez pueda estar acá. Y siento que eso es una mochila pesada para mí, porque cada vez que me invitan, siento que tengo que poder estar a la altura de los profesionales que yo vi en las mesas de ustedes, que siempre han sido excelentes, y siempre aprendo algo. Un poco esta charla está armada en esa tónica, que los familiares que recién se suman, que los familiares que recién, bueno, se están enterando que un hijo tiene esta enfermedad, o que un hermano, o que un par, o que un amigo, que una novia tiene esta enfermedad, se pueda llevar algo. Pero también el familiar que está hace mucho tiempo, el familiar que la viene luchando, remando, disfrutando y sufriendo, también se pueda llevar algo. Y eso tiene una complejidad. Por eso armé como una charla que va desde lo más básico, insisto, para que el que, bueno, es nuevo, se vaya llevando algún concepto, hasta que pueda haber alguien que viene hace muchos años y que también se pueda llevar algo nuevo. Es un poco egoísta lo que voy a decir, porque sé que en el intercambio con ustedes yo me voy a llevar más cosas de las que ustedes se van a llevar. Lo digo siempre, siempre me sucede. Así que perdónenme por eso, voy a hacer lo mejor que pueda, pero sé que en el diálogo voy a aprender más yo de probablemente lo que yo tenga para contar. Ahora sí, sin tanto más raconto, ya son como -20, me parece que ya esperamos el suficiente tiempo y ya ninguno me está haciendo así como que estire para que entre más gente, así que voy a transmitir, les preparé una presentación, los de Instagram la irán escuchando y ustedes la van a ir pudiendo ver. Armé esta charla en 3 partes. Horacio me pidió que hablemos de psicoeducación para familiares. El año pasado hablamos de cuidando al cuidador, hemos grabado videos sobre adherencia al tratamiento. Me parece que está bueno volver a las bases, ¿no?, de la psicoeducación para los familiares. Y estructuré esta charla en tres espacios. La primera, poder hablar de algunas cuestiones teóricas que tienen que ver con la esquizofrenia.
La segunda parte, ustedes dejaron en Instagram, en el Instagram de APEF, 26 preguntas. Imagínense que las agrupé en 4 grupos, entendiendo que había 4 factores comunes, porque voy a intentar responder las 26, pero ordenadas en 4 grupos, porque si no hubiera sido imposible. Y una tercera parte, donde quizás, y ahí les voy a pedir asistencia a ustedes, probablemente a Horacio, en que me ayude en ordenar un poco la charla y el diálogo para que podamos tener, aunque sea 4 o 5 preguntas más, y podamos hablar de eso, ¿no? Así que si les parece, arrancamos. La idea es que estemos juntos compartiendo más o menos 90 minutos, ¿sí? A veces se nos va a extender un poco y no va a haber problema, pero no es que estemos hasta las 12 de la noche porque quedamos todos muy cansados y a veces es como, prefiero, en este punto siento que menos es más, ¿no? Y decir lo justo para que ustedes también puedan llevarse algo de todo esto. Así que, bueno, Horacio, voy a compartir la pantalla, espero que poder hacerlo correctamente. Adelante, dale. Esto sería así. Dame un segundo. Ahí va. Y... a ver. El zoom acá. Y acá esto debería dejarme hacerlo así. Presentación. Difícil lo de los 2 dispositivos. Bien. ¿Se ve, no? Perfectamente, yo lo veo al pelo. Bien. Bueno, acá un poco una carátula de inicio donde tienen mi mail, el que necesite cualquier duda, cualquier consulta, sabe que me puede escribir un mail. Tienen el Instagram también, donde posteamos todas las semanas cosas que tienen que ver con la esquizofrenia, y los logos de mis lugares de trabajo, tanto en Fundación CEP como en la Universidad KS, y en el centro el logo que diseñaron ustedes para esta charla, ¿no? Y vamos a empezar por el principio, que para mí el principio es hablar de qué es la esquizofrenia y qué lo origina. ¿Qué es la esquizofrenia y qué lo origina? Hace años, más de 20 capaz, decimos que es una enfermedad del neurodesarrollo y que participan factores genéticos. Hace 15 días, o sea, voy a ir un poco jugando así con los saltos temporales, quizás vengo demasiado enganchado con esta serie This Is Us, que va y vuelve todo el tiempo, y discúlpenme por eso. Hace 15 días salió que se publicó el estudio genético más grande de la historia en esquizofrenia, con más de 200.000 participantes. Y el título es La esquizofrenia, una enfermedad del neurodesarrollo. Buenísimo, porque en realidad venimos trabajando con esta hipótesis hace mucho tiempo, y hoy ya tenemos estudios a nivel mundial que demuestran que es una enfermedad que tiene que ver con un neurodesarrollo alterado, que tiene que ver con más de 20 cromosomas que interceden en la transmisibilidad genética y en la expresividad de la enfermedad. Por supuesto, va a haber situaciones estresógenas, ambientales, que van a funcionar como situaciones gatillo. La mayoría de las personas que tienen una descompensación esquizofrénica relata algún evento que dice, pasó esto. Pero la verdad no dejan de ser solo una situación gatillo. La enfermedad ya estaba latente y quizás en muchos casos solo a la espera de manifestarse. Por eso me parece muy importante decirles que ya en este primer slide lo que tengo para decir es, bueno, las culpas dejémoslas afuera, no nos sirven. Muchas veces, durante mucho tiempo de la historia, se culpaba a las familias y se pensaba, bueno, seguro que la familia hizo algo mal, y bueno, ya hace, no sé, por lo menos 20 o 30 años que de ninguna manera es así. Hoy ya tenemos los estudios necesarios para demostrar que claramente hay una transmisibilidad específica y que las terapias en el futuro probablemente vayan a tener que ver con eso, con lo cual yo entiendo que ver a un hijo que sufre y que tiene una enfermedad, lo primero que nos hace sentir es que hicimos algo mal. Bueno, lamento informarles que probablemente no hayamos hecho nada mal.
nada demasiado mal. Todos los papás hacemos cosas mal, ¿no? Digo, nadie es perfecto. Y en eso no hay diferencia entre la persona que tiene un hijo con esquizofrenia y quien no la tiene. Los padres y las madres cometemos errores permanentemente, también por suerte tenemos algún acierto, un regalo que nos da la vida. Pero la realidad es que la culpa que a veces sienten los padres de las personas con esquizofrenia, ya tenemos hace más de 20 años, pero sobre todo en la última década, demostrado que no se hizo nada mal. Probablemente hoy sí haya una fuerte responsabilidad en intentar hacer las cosas mejor, para que esa persona esté mejor, eso sin duda. Pero en el origen de la esquizofrenia ya está demostrado que no es que hay acciones familiares específicas que hacen que una persona desarrolle esquizofrenia. Si ven que voy muy rápido o algo, Débora, Horacio, frénenme ¿no? Digo, avanzamos, ¿sí? Características. Dentro de los trastornos psicopatológicos, la esquizofrenia es probablemente uno de los trastornos más graves y sobre todo más complejo. Presenta una tendencia a evolucionar de forma crónica y acá no doy buenas noticias. Hoy, 22 de abril del 2022, tenemos que decir que es una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida, que no se cura. También tenemos para decir que en los últimos 70 años empezamos a tener tratamientos que fueron evolucionando un montón y hoy hay tratamientos muy específicos. Pero la realidad es que ojalá en 5 o en 10 años digamos, bueno, ¿se acuerdan lo que hablábamos ese 22 de abril de 2022? Bueno, cambió. Ahora sí, se da esta pastillita, se curó y se terminó. Pocas enfermedades con estas características sistémicas se curan. Son pocas. Digo, si uno piensa, no sé, en la diabetes no se cura, la epilepsia no se cura, hay muchas enfermedades que una vez que se evidencian, nos acompañan para toda la vida. La esquizofrenia es una de ellas. A nivel mundial, 1 de cada 100 personas tiene esta enfermedad. Y eso la vuelve una enfermedad bastante frecuente. Yo no sé desde dónde están en este momento los 81 participantes que están en el Zoom o los 23 que están en el Instagram, pero en las 100 personas que estamos acá, probablemente algunos estén en Ciudad de Buenos Aires, sé que hay en Rosario, sé que hay de Córdoba, de La Plata, probablemente algunos no estén en Argentina. Pero si nos situamos, por ejemplo, en una manzana densamente poblada de Ciudad de Buenos Aires, como puede ser una manzana, no sé, del barrio de Lugano o del barrio de Belgrano, que tienen una densidad poblacional de cerca de 3.000 habitantes por manzana, o sea, por hectárea, por 100 metros cuadrados, quiere decir que en una manzana tenemos 30 personas que tienen esquizofrenia. Eso quiere decir que es una enfermedad muy frecuente. Ahora bien, es muy frecuente, pero de la que poco se habla, y de la que mucho se estigmatiza, y de la que mucho se oculta. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la caracteriza como una distorsión del pensamiento, probablemente esto ustedes lo saben mejor que yo, es una enfermedad que suele tener distorsión del pensamiento y de las percepciones. La distorsión del pensamiento más frecuente son los delirios, que son pensamientos certeros, pensamientos que funcionan de una manera rígida, que son irreductibles. Las percepciones, las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, que son voces que comentan entre sí dentro de la propia cabeza. Me acuerdo hace como 10 años hicimos un trabajo junto con APEP, que se llamaba Derribando mitos en esquizofrenia, y tomábamos una encuesta a los participantes, lo hacíamos en hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en busca de la polivalencia y de la ley de salud mental. Y le preguntábamos a los participantes, enfermeros, médicos, o sea, era para personal hospitalario, si creían que la persona podía dejar de escuchar voces si lo hacía voluntariamente. Si voluntariamente podía dejar de escuchar voces. Casi la mitad contestó que sí. Y hay estudios ya, vuelvo a decir, no sé, más de 20 años, que muestran que una persona que está escuchando voces, uno la mete en un resonador magnético funcional, que se ve las zonas del cerebro que se iluminan, y el resonador está en silencio, pero las áreas del cerebro de la persona que está escuchando voces que se iluminan son las áreas temporales, o sea, que la persona está oyendo.
Entonces no es voluntario, no es voluntario. Acá la voluntad no media. Por eso vamos a hablar hoy un poco del tratamiento farmacológico. Emociones, lenguaje y conciencia de sí mismo y conducta probablemente son parte de los síntomas más frecuentes. No me voy a detener mucho más a hablar de síntomas porque, bueno, nos llevaría 1 hora y media solo hablar de los síntomas, ¿no? El curso de la enfermedad. Es una enfermedad que en su mayoría se manifiesta entre los 15 y los 25 años de edad. Probablemente alguno de ustedes tenga un familiar que diga, bueno, pero mi hijo a los 12 años ya tuvo su primer brote. Sí, poco frecuente. O lo tuve mi hijo o mi hermano a los 30 años tuvo su primer brote. Poco frecuente. Generalmente entre el 70 y el 80% de las personas con esquizofrenia lo tienen entre los 15 y los 25 años de edad. ¿Hay más chicos? Sí. ¿Hay más grandes también? Generalmente, si se evidencia de manera más temprana, son formas más graves. Si se evidencia de formas más tardías, suelen ser formas más leves. La enfermedad cursa en brotes. ¿Por qué se llama brote? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos con los porotos y los hacíamos germinar y brotaban? ¿Se acuerdan que uno miraba el poroto de afuera? Yo tengo este recuerdo de la primaria, uno de los pocos que tengo de la primaria, de estar mirando así el poroto a la noche y decir, lo hice mal. Bueno, sí, soy bastante culpógeno, siempre siento que hago las cosas no lo suficientemente bien, me parece que es una compañía de chicos, y decía, lo hice mal, esto no va a salir. Y me quedaba así mirando a la noche y decía, ay, le habré puesto poca agua al algodón, y de repente a la mañana te despertabas y ¡pum!, tenía un brote. Hasta ayer no había nada, y hoy había algo. En la esquizofrenia eso sucede. Hasta ayer, nuestro familiar, nuestro usuario, nuestro paciente, funcionaba de una manera y hoy cambió, brotó. Esto empieza a crecer, a crecer, a crecer cada vez más y se va mostrando en su plenitud. Y existe una etapa previa, que eso sí no me pasaba a mí con los porotos que germinábamos en la primaria, que se llama pródromo. El pródromo es la etapa que sucede antes del brote. Ayer unos alumnos de psicopatología me decían, bueno, pero el libro dice que es muy difícil detectar el pródromo. Y yo les dije, es muy difícil detectar el primer pródromo. Muy difícil detectar antes de que la persona tenga su primer brote. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un adolescente, porque se va enrareciendo, porque hay algo que no termina de cuadrar, porque las familias consultan a los profesionales y los profesionales lo primero que dicen, porque en la mayoría de los casos es así, tranquilo, es un adolescente, ya se le va a pasar. Y se va poniendo cada vez más raro, se va comportando con conductas más raras, y un día estaba escuchando voces y delirando y entonces tuvo un brote. Con el brote, ahí decimos, ah, mira, entonces todo esto era prodromal, todo esto fue el pródromo. Pero lo sabemos con el primer brote. Ahora, los siguientes sí. Los siguientes como familia tenemos que estar entrenados en darnos cuenta para evitarlos, porque si lo atacamos rápidamente el pródromo, quizás podamos evitar un nuevo brote. Y se presenta una ruptura biográfica. ¿Qué quiere decir esto? La persona no vuelve a ser quien era. El otro día, trabajando sobre un posteo que va a salir no me acuerdo si en 1 o 2 semanas, sobre familia, hablábamos de eso. La ruptura biográfica no es solo para el paciente, para el usuario. La ruptura biográfica es para todos, para toda la familia. La familia cambia. Yo creo que cada brote cambia aún más. Por eso, una manera para mí de intentar que los pacientes o que los usuarios estén mejor es trabajar en que intentemos que haya menos descompensaciones. Pero creo que todos ustedes van a saber y saben que desde que su familiar tuvo su primera descompensación, las cosas cambiaron. Y si cambiaron, nos obliga a pensar nuevas estrategias de abordaje. El tratamiento. El tratamiento, tenemos la suerte hoy de que tenemos psicofarmacología eficaz. Cuando vayamos a las preguntas vamos a ver a alguien que preguntó, bueno, ¿y si hace terapia puede dejar la medicación? Digo, ya lo vamos a hablar en su momento.
Pero la base del tratamiento en una persona con esquizofrenia es la medicación, como condición sine qua non. Yo sé que muchos pacientes son reticentes, yo sé que muchas familias quieren ver a su hijo mejor, y cuando lo ven bien dicen, bueno, entonces por ahí ya no la necesita tanto, ya está mejor, porque es lógico, nosotros queremos verlos mejor. Y por eso tenemos que luchar, es una lucha interna, real, contra nuestra tendencia interna a negar y a creer que sin medicación va a andar bien. No va a andar bien. Si tuvo un brote con esquizofrenia o un brote psicótico inmerso en una patología esquizofrénica, es necesario que tome medicación. Es cierto, con el psiquiatra probablemente en algún momento lleguen a un momento donde logren la mínima medicación necesaria de mantenimiento. Fantástico, eso hay que llegar a eso. Pero la realidad es que la medicación hasta hoy va a ser de por vida. Y entonces me parece que tomémonos el tiempo que nos lleve procesarlo, pero la verdad es que lo vamos a tener que poder procesar. Porque nuestro familiar, el usuario, el paciente, le va a costar más procesarlo. Porque en la enfermedad pasa esto mismo que les pasa a ustedes, pero también le afecta la conciencia de situación. Entonces el familiar, el usuario, el paciente, puede no darse cuenta que esto está sucediendo. Puede no darse cuenta que efectivamente necesita la medicación. Digo, veo en los participantes muchas y muchos padres, madres y hermanos de pacientes que yo trato todas las semanas y que hablo con ellos todos los meses, en la familia, cuando no todas las semanas también. Y saben que esto es permanente. Nos pasa con un montón de usuarios que quieren dejar la medicación. Y es normal que la quieran dejar. Es normal que el familiar también quiera. Tenemos que lograr que eso cambie. El segundo pilar del tratamiento es la psicoeducación familiar, lo que nos reúne hoy. Hago un poquito de historia nuevamente. Hace 60, 70 años, cuando una persona tenía esquizofrenia no había nada para hacer. Se lo aislaba, se lo acompañaba, en el mejor de los casos, la familia se aislaba con él, se iban a vivir a alguna zona rural, hasta ahí llegamos. No había mucho más para hacer. Pero realmente a veces se probaban tratamientos un poco cruentos que tenían que ver con convulsiones, a veces se probaron tratamientos cerebrales. No juzgo a los profesionales de hace 70, 80 años, no sabían qué hacer, no había qué hacer. Hace ya 30, 40 años que tenemos antipsicóticos muy eficientes, que logran combatir muy bien la mayoría de los síntomas. La mayoría no es todos, es la mayoría. Entonces, las familias empezaron a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Porque esto que nos pasa como familia, ¿qué podemos hacer? Porque en realidad, fijémonos, él ya está mejor de la medicación, pero yo como familia no sé qué hacer. Entonces empezó a trabajar, de hecho el primer libro que se publica de esto ya es del año 85, o sea que 40 años prácticamente, de Julian Lev, se empezó a trabajar con las familias en los 80 y a decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar para que el familiar esté mejor? ¿Cómo podemos trabajar para que ustedes estén mejor? ¿Cómo podemos trabajar para que ustedes conozcan, sepan qué le pasa a su familiar y sobre todo aprendan nuevas estrategias? Y ese es el segundo pilar. Históricamente es lo que nos lleva a que los pacientes, los usuarios, estén mejores. Discúlpenme que lo uso como sinónimos, en mi práctica clínica son pacientes, acorde a la ley de salud mental son usuarios, porque no dejan de ser usuarios de un servicio de salud mental, entonces me van a escuchar hablar como sinónimos. Probablemente podamos hacer una disquisición, nos pasaríamos un rato hablando de esa diferencia, así que discúlpenme ese dato, lo vamos a usar como sinónimos usuario-paciente en este punto. Julian Lev en el año 85 explicó y describió la expresividad emocional. Una de las preguntas hablaba de la expresividad emocional. ¿Qué es la expresividad emocional? ¿Vieron cuando nosotros
tenemos un temperamento, tenemos un carácter, tenemos una personalidad, y en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, muchas veces festejamos pasional y expresivamente las cosas buenas, duelamos, nos duelen y lloramos las cosas malas con mucha expresividad. Personas con esquizofrenia no procesan las emociones de la misma manera que nosotros. Lamentablemente o no, tienen una manera de jerarquizar esas emociones completamente diferente a nosotros. Julian Leff entonces lo que dice es, tratemos de ayudarles a que las emociones sean más ordenadas, no a que no sean, porque no pueden no ser, sino a que sean lo más ordenadas posible. La expresividad emocional entonces puede ser elevada. Julian Leff, psiquiatra inglés de los años 80, y con esas viejas rivalidades europeas, bueno, viejas, dado que estamos en medio de una guerra, ya no sé qué es viejo y qué es nuevo, pero esas rivalidades de los ingleses versus los italianos, entonces decía, no sean como las familias italianas, que la pasta los domingos, los gritos, y seamos como las familias inglesas, la emoción más apagada. Vuelvo a decirle, él es inglés, con lo cual creo que llevaba harina para su costal. Pero en realidad el concepto es, tenemos que lograr que las emociones sean más ordenadas. ¿Y eso dónde se aprende? En la psicoeducación familiar. Eso es una estrategia que es poderosa porque nos vamos a dar cuenta que nos va a permitir ayudar a nuestro familiar a que tenga más orden, porque su mente va a tender a desordenarse. La psicoeducación familiar también va a hablar de los conocimientos de la enfermedad. Que las familias puedan conocer acerca de qué se trata, cómo sucede, de qué manera sucede. Y que existe un espacio de ayuda mutua. Es doloroso, es difícil. Me acuerdo una mamá de APEF de hace muchos años, Joan Betech, que su hija había estado 18 años sin descompensaciones y un día tuvo una descompensación. Y me la encuentro acá en la puerta de la fundación, porque los grupos en una época los hacían acá, y le digo, Joan, tantos años que no te veo, ¿cómo estás? Mal, Nico. Verónica volvió a tener una descompensación después de 18 años. Y yo le dije, qué difícil, igual que bueno que haya estado 18 años sin una descompensación. Y ella me dijo un término que lo voy a citar textual, y me dijo, qué enfermedad de mierda, para eso vengo acá a hablar. Y yo le dije, qué lindo volver a verte y qué lindo que puedas venir a hablar de esto con tus pares. Porque tiene que haber un espacio donde hablemos de esto, donde los familiares puedan hablar de esto y no tirárselo al paciente, al usuario, al hijo, al hermano, que no tiene qué hacer con eso, no tiene cómo digerirlo. Entonces los espacios de psicoeducación familiar también permiten que haya grupos donde se pueda hablar de esto, angustiarnos, enojarnos, tener mucha bronca, pero salir de ahí y a nuestro familiar volverle a devolver las emociones ordenadas. La psicoeducación familiar en realidad ha demostrado altos índices de eficacia cuando es propiciada entre familiares. APEF, lo que nos reúne hoy, es una asociación que se dedica a psicoeducación familiar. Entonces, no es necesario para un tratamiento de lo que llamaríamos gold standard, un tratamiento de lo mínimo necesario para una persona con esquizofrenia, que sea impartida por un profesional. ¿Va a haber espacios psicoeducativos profesionales? Sí, por supuesto. Digo, uno obtiene reuniones con la familia y también utiliza espacios psicoeducativos. Pero no es condición sine qua non. Lo que es condición sine qua non es que la familia al menos vaya a grupos de familiares. Y hay asociaciones en todo el país. APEF fue la primera, y por eso para mí sigue siendo un honor que me inviten a dar estas charlas, porque realmente funciona para la psicoeducación y para cubrir esta pata de tratamiento. La tercera pata es la psicoterapia de desarrollo psicosocial, porque si seguimos avanzando, ya el usuario o el paciente estaba bien de sus síntomas, ya la familia está psicoeducada, y ahí empezó a pasar que los usuarios, los pacientes es, che, bueno, todo muy lindo, ya está, la enfermedad como que está en un estado casi indetectable, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿Por qué todos hablan de algo que yo no entiendo, que no me cuentan? ¿Por qué tengo que tomar medicación? ¿Qué es lo que me pasa? Y un montón de angustias y vicisitudes que le pasa
a una persona con esquizofrenia por ser un ser humano igual que a cualquier otro ser humano de esta tierra. Entonces empiezan a surgir los modelos de toolbox o modelos de caja de herramientas, donde más allá del marco teórico central, utilizan herramientas de otros marcos teóricos también para poder ayudar a los usuarios, a los pacientes, a trabajar estas angustias. Y ese es el tercer pilar. Algo importante para hablar de esto, me gustaría que pensemos el devenir de una persona con esquizofrenia en 3 etapas. El primero es la etapa aguda, la crisis, cuando recién sucede. Esa etapa es etapa de psicofarmacología. Algunas familias empiezan la psicoeducación ahí, sí, pero todo tiene que estar centrado en la psicofarmacología. Una segunda etapa de consolidación, donde el usuario, si tuvo una internación, ya sale de esa internación, donde en ese momento empieza a darse, adaptarnos a la nueva vida. Ese es el momento clave para la psicoeducación familiar. Ese es el momento donde decís, acá tenemos que estar. Acá la psicoeducación hace una diferencia sustancial. Y un tercer momento, que ya es el momento de mantenimiento, donde ya la enfermedad ya está asentada, donde la crisis ya quedó atrás, donde la familia empezó a aprender estrategias. Recién ahí creo que sería un buen momento para hablar de psicoterapia. Creo que la psicofarmacología atraviesa los 3 momentos. La psicoeducación es muy, muy útil, sobre todo en el segundo momento. Se puede usar un poco en el primero y un poco en el tercero. Más psicoeducación es más salud, sin lugar a dudas. Y la psicoterapia recién en el tercer momento. No es un tipo de recurso recomendable para el inicio, donde es el agudo. No es quizás recomendable cuando el paciente todavía como que está confuso y la medicación todavía no termina de hacer efecto. Bien. Pronóstico. ¿Qué sabemos hoy? El normal devenir de la enfermedad sin ningún tratamiento es lo que vemos acá a la mitad que dice mal pronóstico. Ese es el normal devenir de la enfermedad. Sin tratamiento, la persona va a tener varios brotes, muchos síntomas, síntomas residuales, que son síntomas que ya decimos residuales a los síntomas de la enfermedad que no remiten, síntomas desorganizativos, va a tener pensamientos raros, conductas bizarras, muy mala sociabilidad y varias internaciones. Así es la enfermedad desde que se manifiesta, si no se trata, ese es el destino. Con tratamiento, el 50% logra un pronóstico regular a bueno. Algunos brotes, 2 o 3, algún síntoma residual, a veces los pacientes quedan con un poco de apatía, con un poco que es falta de interés, con un poco de anedonia, que es dificultad para sentir placer, con un poco de aislamiento, a veces quedan con alguna voz que todavía les habla. Más de una internación, pueden trabajar con trabajos cuidados y pueden tener vínculos sociales solos o con apoyo. Y eso es un 50% del 100% de los pacientes. Y con tratamiento, un 25% de esos pacientes va a tener excelente pronóstico. Un único brote, una buena sociabilidad, una buena respuesta a la internación y una internación única. A mí me gusta pensar que el normal devenir de la enfermedad, lo que vemos de mal pronóstico, sería el 100%. Y que hoy, gracias a los tratamientos, le robamos a la enfermedad un 75% de eso. Y que podemos lograr que un 75% con los tratamientos disponibles tenga un pronóstico bueno a excelente. Ya metiéndome un poco en las preguntas y para no aburrirlos tanto con la teoría, aparte de los síntomas que ustedes más conocen, delirios, alucinaciones, aislamiento, la esquizofrenia, la persona que padece esquizofrenia, suele tener una afectación en estas 5 áreas: social, de pareja, familiar, ocupacional y económica. Es frecuente que esto suceda. Son afectaciones aparte de los síntomas. De hecho, que este fue una estadística medio viejita del año 2003, y que la vimos en una charla, en este estudio en México, el 55% de los pacientes o usuarios no trabaja, el 45% no tiene amigos, el 65% carece de recursos económicos propios, 75% no tiene relación de pareja, 65% consideran no tener buenas relaciones familiares.
95% desconoce características de su propia enfermedad, 97% desconoce su diagnóstico, y el 98%, o sea, prácticamente la totalidad, considera de alguna manera que no necesita fármacos ni psicoterapia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos vamos a meter en las preguntas, y muchas de las preguntas que ustedes hacen, pareciera que la batalla con la enfermedad la ganamos en el momento que logramos que nuestro familiar no tenga delirios y alucinaciones. Y en realidad ahí ganamos una batalla muy importante, sin lugar a dudas. No ganamos la guerra. La guerra es más larga. Digo, todos estos números que parecen fríos y vacíos, en realidad, fíjense que son cosas que les pasa a la mayoría de las personas que tienen esquizofrenia. ¿Hay estrategias? Sí, pero también es una lucha que es día a día. Para librar estas batallas, y retomo algo que en algún momento hablamos, me parece que algo muy importante es la adherencia al tratamiento. Entendemos por adherencia al tratamiento la aceptación por parte del usuario y la familia de un consejo terapéutico ofrecido. Pero no deja de ser una negociación. Una negociación entre el profesional, la familia y el usuario. No es una orden. Esos momentos donde nosotros, los profesionales de la salud, parece que estábamos como en un, vaya a saber qué pedestal, y dábamos una orden bien de modelo médico muy antiguo, y entonces el paciente ocupaba un rol pasivo, y bueno, lo dijo el médico y hay que hacerlo. La realidad es que hoy no es exactamente así. Hoy es una negociación, es algo que tenemos que conversar, es algo que tenemos que poder ir hablando, es algo que tenemos que poder ir logrando, porque no dejan de ser recomendaciones terapéuticas, consejos terapéuticos ofrecidos. Y esto puede verse un fármaco, un cambio de hábito, o la participación activa en un tratamiento psicológico. Quiero decir con esto que el diálogo entre profesionales y familias, y entre profesionales y usuarios o pacientes, tiene que ser bastante permanente. Y cuando digo permanente, no es que nos hablemos todos los días. Por favor, no nos hablemos todos los días, no es necesario. Digo que podamos tener reuniones pautadas, aunque sea una vez por mes, y podamos hablar de esto. Aunque sea una vez cada 2 meses, y podamos hablar de esto, de, mirá, a mi familiar no lo veo bien, mirá, a mi familiar veo que algo no le hizo bien, porque el psiquiatra, que vuelvo a decir, es la base del tratamiento, lo ve 45 minutos una vez por mes, entonces estoy siendo un poco generoso, ¿no? 40 minutos cada 2 meses, bueno, es más real, 15 minutos una vez por trimestre, 80% de los pacientes, lamentablemente, ¿no? ¿Quién está 24 por Ahí vi 7? que había un círculo que decía el hablante, algo del hablante, qué sé yo, toqué ahí y ahí empecé a escuchar, la puta No sé madre, me de qué estoy estamos perdiendo. hablando y no sé quién está hablando, pero se está metiendo en toda la charla. Ya está, ya la muteé. Bien, no hay problema. Por suerte pudo empezar a escuchar, más allá de los síntomas. Em, em, Decía, me perdí, que no deja de ser una negociación y que tiene que existir este espacio porque quien está 24 por 7 con el usuario, con el paciente, es la familia. En Instagram dicen, bueno, pueden ser voces, bueno, pero si las escuchamos todos, qué sé yo, bueno, no sé, lo discutimos si son voces. Em, es importante que los familiares tengan llegada permanente, aunque sea a través de reuniones, o sea, trimestrales, para poder tener un feedback, porque ustedes son los que están más tiempo con el usuario. No el psiquiatra, no el psicólogo. ¿El psicólogo cuántas veces lo ve? ¿Una vez por semana 40 minutos? ¿2 veces por semana 40 minutos? Caso excepcional. Entonces digo, son ustedes los que tienen que poder dar este feedback, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas, si les parece. Estas preguntas, yo lancé un disparador la semana pasada en el Instagram sobre qué te gustaría que conversemos el viernes, y a Pep lo lanzó hace 48 horas. Tendremos en cuenta tu pregunta, escribíla acá. Separé las preguntas en 4 grandes áreas y voy a intentar ir respondiéndolas para que nos vayan quedando como disparadores.
Pero antes me voy a tomar un vaso de agua. El primer punto en el que las centré es expectativas. Me parece que estas preguntas las podemos nuclear en las expectativas que, como familiares, tienen acerca de lo que les pasa a su familiar. Por ejemplo, ¿cómo incentivar la actividad física social, estudios, recreación? Otra persona preguntó, ¿cómo hago para motivarlo a que haga cosas o salga a visitar a un familiar? Otro preguntó, ¿es posible que sea un adulto independiente con trabajo y familia propia? Otro más, posibilidades de inserción en la vida comunitaria, trabajo formal, lugar y modos de inserción. Otro preguntó, ¿cómo sostener la educación obligatoria? ¿O cómo o quién debe estimularlo para que busque un trabajo formal? Acá, lo mejor que tengo para decirles es lo siguiente. Esta enfermedad, aparte de los síntomas característicos, produce falta de interés, falta de energía, falta de motivación. También lo que produce es que a veces la persona tiene un déficit en lo que se llama memoria de trabajo. Entonces pierde el engrama de lo que necesita para poder sociabilizar. También esta enfermedad, muy desafortunadamente, tiene un estigma social muy alto. Entonces la sociedad no lo entiende, entonces la sociedad no lo integra y no genera recursos. La buena noticia es que hay recursos terapéuticos para ayudar a esto. Ahí, probablemente el primer recurso que tenemos que trabajar es el de un acompañante terapéutico. Ahí, Iriel en el Instagram me pone, acompañante terapéutico. Sí, es lo que viene. Te prometo que es lo que viene. Acompañante terapéutico es un muy buen recurso que podemos utilizar. Y para esto me tomo un minuto para explicar el rol. Un acompañante terapéutico no es solo un acompañante. Un acompañante terapéutico tiene objetivos estratégicos que están ordenados con la psicoterapia y con el psiquiatra y actividades específicas que realiza con esos objetivos estratégicos. Un acompañante terapéutico no le cocina al paciente ni le limpia la casa. Un acompañante terapéutico trabaja, por ejemplo, la independencia, la autonomía, y entonces lo acompaña a cocinar, lo acompaña a limpiar. Un acompañante terapéutico genera actividades en sintonía con objetivos estratégicos. Entonces, esos objetivos están consensuados con la familia, con el equipo tratante, y se generan actividades en pos de eso. Un acompañante terapéutico no es el che pibe, no es che, anda a comprar la leche ahora que vas a lo de mi hijo. Eso no es un acompañante terapéutico. Un acompañante terapéutico es el que dice, tu hijo quiere empezar a tocar el piano y consigue un lugar para que tu hijo toque el piano. Un acompañante terapéutico es, quiere hacer una guitarra y lo lleva a un lugar de lutería. Un acompañante terapéutico es el que le organiza una agenda y hace que no se sobrecargue de actividades. Un terapista ocupacional es un excelente recurso terapéutico también. Es un recurso terapéutico que nos va a servir para poder generar distintas actividades. La Ley de Salud Mental en Argentina incluyó dispositivos, prohíbe la creación de nuevos hospitales monovalentes psiquiátricos, los mal conocidos manicomios, y propone la creación de dispositivos intermedios, donde se busque la inserción social de la persona con esquizofrenia, entre otras patologías, ¿no? Bueno, en provincia de Buenos Aires han avanzado mucho en el último tiempo, de una ley del 2010, reglamentaria del 2013, se avanzó en los últimos año y medio, si me permiten. Y cuando digo mucho, es el 1% de la demanda. Hay instituciones, ONG, que trabajan en eso. Digo, acá veo que está, por ejemplo, gente de Casa Club, tanto Rosario o Buenos Aires, instituciones que son gratuitas, que se basan en donaciones, que trabajan en la reinserción social. Entonces, otro recurso terapéutico es ONG o instituciones que trabajan en reinserción social. Y no cargarnos como familiares en
tengo que lograr que mi hijo, porque el tengo que lograr que mi hijo termine la educación obligatoria, por ahí es un objetivo propio de la persona, y hay que poder trabajar las expectativas del familiar, y por ahí es mucho más eficiente decir, bueno, a ver, busquemos una institución que permita la reinserción social, busquemos un acompañante terapéutico. Algo que no preguntaron, pero que creo que viene a colación de esto. En Argentina tenemos una ley de discapacidad del año 85, que es una ley interesante, ha tenido algunas revisiones, pero es una ley que genera lo que se llama segmentación positiva. ¿Qué quiere decir la segmentación positiva? Se entiende que una persona con discapacidad tiene dificultades en acceder a los mismos derechos que quien no la tiene. Entonces, genera mayor cantidad de derechos para poder lograr, de alguna manera, que tenga acceso a los mismos derechos que quien no tiene discapacidad. En ese punto, la esquizofrenia es causal de poder tramitar el certificado único de discapacidad. Y es muy interesante porque, de hecho, digo, como les decía, veo en el Zoom varios participantes que son familiares de pacientes míos y saben que los que tramitan el certificado de discapacidad, el Estado, a través de las obras sociales o las prepagas, cubre el 100% de los tratamientos. De un psicólogo, de un acompañante terapéutico, de un terapista ocupacional, de un espacio de una institución intermedia. Entonces, creo que también con respecto a las expectativas, me parece que es interesante trabajar el acceso al certificado único de discapacidad. Porque vuelvo a decir, es un certificado que otorga derechos, no genera restricciones. No es la incapacidad. La incapacidad es un proceso judicial que implica que la persona, por ejemplo, no pueda disponer de sus bienes. Eso no es necesario con una persona con esquizofrenia. Con una persona con esquizofrenia, lo que es necesario, quizás, es generar un certificado único de discapacidad para que todos los tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos, psicoeducativos o acompañantes terapéuticos estén cubiertos por el Estado, porque los va a necesitar. Y que no entre la variable económica en esto, que bueno, lamentablemente siempre es una variable a considerar. Conciencia de enfermedad. Es el segundo tópico en el que agrupé estas 5 preguntas de las 26 que tengo de ustedes. ¿Qué es? ¿Cómo ayudar a una persona con esquizofrenia que no tiene conciencia de enfermedad? ¿Cómo comunicarse cuando no hay conciencia de enfermedad y tratamiento? ¿Cómo ayudar a un hijo que no cree tener una enfermedad ni necesidad de? Alguien acá habló también de higiene personal, cómo incentivar sin ofender ni invadir, o sobre bajar expectativas, me cuesta mucho y debo acompañar a mi hijo sin presiones. Acá hay algo que es importante hablar de conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad, primero, la tenemos que trabajar con los familiares. Este es el primer paso. APEF, me parece una buena decisión. Y digo, tiene los grupos virtuales, no importa dónde estén. Si están en Córdoba está CAPEF, si está en La Plata está AFE. Digo, cada lugar tiene distintas lugares presenciales. Y los grupos virtuales, la pandemia nos permite trascender fronteras. Lo primero a trabajar es la conciencia de enfermedad con los familiares, que un poco es lo que estamos haciendo hoy. El momento de conciencia de enfermedad del usuario es un momento delicado. ¿Por qué? Primero porque la enfermedad afecta a la conciencia de enfermedad en sí misma. La propia enfermedad afecta a la conciencia de situación, que en este caso la conciencia de situación es la conciencia de enfermedad. Entonces la enfermedad va a generar esta afectación. Primer punto. Segundo punto. Es un momento complejo porque la realidad es que ese punto va a generar mucha movilización en la persona. Entonces, ahí yo creo que 2 estrategias nos pueden ser útiles. Primero, esperar a que el usuario pregunte. No imponer nosotros la conciencia de enfermedad. Esperar a que el usuario pregunte. Siempre me acuerdo, no sé si entre los participantes está Betty o José o Paz, pero Pablito, hace muchos años, en un momento él se guardaba cada
en la adolescencia, en el 1 a 1, en los 90, se guardaba cada peso que le daban para salir, él no pagaba nada. Y los amigos, Pablito era parte de mi grupo ampliado de amigos, teníamos que pagarle todo, pero no pagaba nada. Y Pablito tenía esquizofrenia, tiene esquizofrenia, solo que tuvo un único brote en la adolescencia. Y una vez, hablando con la familia, le preguntaron, Pablo, ¿por qué no gastas? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Estás ahorrando para una guitarra? ¿Estás ahorrando ¿para qué? ¿Por qué no gastas? Y él dijo, toma clozapina, desde ese momento tomaba clozapina ya. Él dijo, es que yo sé que la medicación que tomo es muy cara y tengo que juntar plata para cuando ustedes no estén, que yo me la pueda seguir comprando. Los familiares se quedaron helados porque ellos no habían querido tramitar el certificado de discapacidad, no se sabía tanto en ese momento, no se hablaba tanto, apenas recién estaba empezando, digo. Y en ese momento le dijeron, Pablo, mirá, hay un certificado que haría que vos tengas el 100% de la medicación cubierta. El tema es que nosotros nunca lo tramitamos, porque tiene un nombre que no nos gusta, y porque nunca lo hablamos, pero hay un certificado que tiene el 100% de la medicación cubierta. Y él nos miró y dijo, pero entonces ustedes están tirando la plata cuando a mí me lo cubriría la obra social. Sí, pero ustedes son boludos. Cité textual, ¿no? Con lo cual en ese momento lo pudieron tramitar, y Pablo, al igual que la mayoría de los pacientes, debería tener, tiene un certificado único de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad, en su estadística, tiene por esquizofrenia, si no mal recuerdo, el 0,1% de la población argentina. 0,1. Si el 1% es la prevalencia, o sea, si el 1% de las personas en Argentina padece esquizofrenia, quiere decir, haciendo una estadística rápida, que en realidad el certificado de discapacidad lo tienen 1 de cada 10 personas con esquizofrenia. Y es cierto, quizás hay un momento, ¿no?, para tramitarlo, quizás no es ya, puede ser, pero primero lo tiene que aceptar la familia, para después poder aceptarlo también el usuario. Mi recomendación sobre conciencia de enfermedad en los usuarios, primero es esperar a que ellos pregunten, pero sobre todo, ustedes ya tienen muchas responsabilidades como familia y como cuidadores principales, deleguen esa responsabilidad en los equipos tratantes. Es algo que lo tiene que hablar el equipo tratante. No es en cualquier momento, no es en cualquier lugar. No hay que desesperarse por intentar hablarlo uno. Digo, la realidad es que a veces hay pacientes que no lo aceptan nunca. Y uno lo trabaja, le busca la vuelta y se habla, y cada vez que uno lo vuelve a hablar, se vuelven a perseguir y termina siendo complejo, muy complejo. Entonces, creo que hay un momento donde el equipo lo debería tratar. La familia propiciar el terreno, pero quien lo debería plantear es el equipo. Y si no, plantearlo ustedes en el momento que su hijo o su familiar se los pregunte. Tercer slide de preguntas. Vínculos. En este nucleé 6 filminas hablamos de los vínculos. Hay como un... no sé si estás ahí, Horacio. Ahí está. Bien. Hay un... no, pero hay un eco. Horacio, vos podés... no sé de dónde viene, pero sí. Ahí está. Gracias. Bien. Gracias. Nucleé estos 6 slides para hablar de vínculos, porque siento que todos están hablando de algo así. ¿Cómo colaborar si la familia no se involucra? ¿Cómo colaborar cuando la familia no se involucra? Preguntaron tanto en APEF como a mí, la misma pregunta, quizás fue la misma persona. ¿Cómo mejorar el vínculo y ayudar al cuidador principal? Soy la novia, o sea que la novia no es la cuidadora principal. ¿Quién cuida al paciente cuando ya no están los padres y cuidadores?
¿De qué manera se puede generar vínculo con alguien que no acepta acompañamiento? ¿Y cómo volver a acercarnos a una persona que nos alejó por una recaída y sin apoyo? A ver, a mí me parece que siempre vale la pena el intento de acercarnos de una manera, miren el término desprejuiciado, que tiene como una doble lectura, ¿no? Como desprejuiciado, uno lo piensa más como un desvergonzado, ¿no? Un desfachatado. Pero en realidad, yo creo que cualquier tipo de acercamiento, sin prejuicio, y a eso me referiría con desprejuiciado, un tipo de acercamiento sin juzgamiento, sin estigma, un acercamiento con el ritmo que también el usuario o el paciente requiere. ¿Por qué? Porque esta enfermedad a veces hace en las personas que no quieran verse con nadie. Esta enfermedad a veces hace que de repente quiero ver a uno y de repente no quiero ver a nadie, y eso hay que poder respetarlo, esa distancia, porque tiene que ver con el procesamiento emocional que produce la memoria de trabajo, tiene que ver también con el procesamiento de los vínculos y la sociabilidad. Entonces, me parece que es importante el intento de, bueno, a ver, yo estoy presente. Si vos querés, salimos a caminar. Si querés, nos tomamos un café. A veces, muchos pacientes les cuesta muchísimo que entren en su propia casa. El otro día me contaba un paciente esto, exactamente esto. No, yo en mi casa no dejo entrar a nadie. Ahora, salir el otro día a caminar y dar una vuelta a manzana, sí, yo eso no tengo problema. Bueno, buscar la estrategia. Es responsabilidad en un punto del entorno poder intentar la estrategia, pero sobre todo el intento. Si nosotros nos frustramos ante el primer intento, si nosotros nos detenemos ante el primer intento, probablemente no logremos nada. Lo que hay que hacer es intentar. Intentar y seguir. Intentar y seguir. Y sobre todo respetar. Respetar la distancia. La persona que escribió Cómo mejorar el vínculo y ayudar al cuidado principal, que es la novia, me parece que vale la pena poder tener una charla con los cuidadores principales de tu pareja y decirle eso, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Les sirve que, no sé, que yo esté con él más tiempo? ¿Les sirve que yo vaya a otros lados a comer? ¿Les sirve llamarme e ir a comer ustedes a otro lado? Los cuidadores también tienen que tener su espacio, porque también en los vínculos lo que termina pasando, sino es que los cuidadores no tienen su espacio, su tiempo, su lugar, y en eso se agobian, agobian, se asfixian, quise decir, y se asfixia todo. El vínculo tiene que poder tener el suficiente espacio. Hay una pregunta que dice, ¿quién cuida al paciente cuando ya no están los padres o cuidadores? Y es una excelente pregunta. La realidad es que me parece interesante pensar en lograr las suficientes estrategias de autonomía. Y si no lo logramos porque el usuario no puede, porque debido a la afectación no lo puede, no hay que dejar de buscar recursos que generen ese tipo de acompañamiento. Por ejemplo, acompañamientos terapéuticos. Para eso sirve el CUR, para eso sirve, ahí la gente de Casa Cruz Rosario decía, se debería llamar certificado de accesibilidad en vez de discapacidad. Probablemente coincido con eso. Digo, para eso sirve el CUR, para eso sirve el certificado único de discapacidad, para que pueda tener los acompañamientos necesarios más allá de los cuidadores. Porque es cierto, la mayoría de los cuidadores, sacamos un posteo hace unas semanas que hablaba del cuidador y la cuidadora, la mayoría de las cuidadoras son mujeres, y la mayoría de las cuidadoras mujeres son las madres. Entonces, la verdad es que termina siendo una sobrecarga absolutamente injusta, no es necesaria. Digo, realmente cualquier persona con afecto, respeto y distancia y cercanía, las dos cosas, puede ser cuidador, independientemente del género. Entonces, claramente yo creo que hay que poder buscar más redes y sobre todo también empezar como a darnos cuenta que no es necesario que siempre las cuidadoras sean las mamás, ¿sí? Y que realmente la pandemia en eso para mí dio como un giro donde algunos padres también empezaron a encontrarse ante la obligación, y al encontrarse ante la obligación también empezó a repartirse un poco algo que claramente está mal repartido.
Ninguna persona tiene más habilidades de cuidador que otra debido a una variable de género. No, es una cuestión cultural e histórica, no es una cuestión de aptitud. ¿Ok? Vamos al último slide, que tiene que ver con tratamientos. Y acá lo voy a dividir en dos. Primero, las que yo tengo a mi izquierda, que es, si la persona no se quiere medicar con la psicoeducación y la terapia basta, es requisito de la terapia psicológica en los que padecen esquizofrenia. ¿Qué apoyo social hay para pacientes y familias? Y si conozco asociaciones de familiares en las provincias argentinas. Lo primero es, si la persona no se quiere medicar con la psicoeducación y la terapia basta, no. No basta. De hecho, sería al revés. En realidad, deberíamos lograr primero que tome la medicación. Ahora bien, es decir, pero no quiere, y no quiere, y no quiere. Bueno, en los grupos psicoeducativos van a poder darles distintas estrategias, porque la toma oral no es la única manera. Hay tomas inyectables, por ejemplo. Ahora hay medicamentos que se inyectan una vez cada 3 meses. Entonces la persona se da 4 inyecciones en el año y se acabó el asunto. Digo, tienen que poder hablarlo con el psiquiatra, aunque el paciente no quiera tomar la medicación, poder ir ustedes a hablar con el psiquiatra, aprovechar el turno y decir, bueno, a ver, pensemos juntos qué estrategias. Poder hablar si su hijo tiene psicólogo o psicóloga, poder hablar de esto, si el acompañante está, poder hablar de esto, poder hablarlo con el resto de los familiares. ¿Es requisito la terapia psicológica en los que padecen esquizofrenia? Es una pregunta compleja, porque en realidad hay que entender dos cosas. Primero, en qué momento está la persona. Como hablaba antes, si la persona está en un momento agudo, no es requisito, no es necesario. No es útil, por otro lado. Si la persona está en un momento de consolidación, puede ser interesante, no es el mejor momento. El momento es donde ya la medicación está haciendo efecto. Ahora, requisito, bueno, en realidad el Gold Standard hoy plantea que las estrategias terapéuticas deberían ser esas, ¿no? Psiquiatría, o sea, psicofarmacología, psicoeducación y psicoterapia. Pero me cuesta hablar de requisito, porque en realidad a veces los recursos son finitos, y entonces lo que sí es requisito es la medicación. Las personas que hacen terapia psicológica están mucho mejor, las personas con esquizofrenia que hacen terapia psicológica especializada, están mucho mejor versus quienes no hacen. ¿Qué apoyo social hay para pacientes y familias? Bueno, acá me parece que volvemos a lo que ya hablamos, grupos de familiares y, por un lado, los grupos de familiares y por el otro lado, los grupos que existen para usuarios de resociabilización, ¿sí? Casas de medio camino, de manera pública, ONGs, como hablamos antes, como puede ser en Buenos Aires, Casa Club Buenos Aires, Casa Club Rosario, o otro tipo de ONG que trabaje con usuarios. Y si conozco asociaciones en provincias, ahí lo que les propongo, digo, en mi cabeza se me vienen 3 o 4, que son las que más conozco: Entre Ríos GAPEM, en La Plata AFE, en Córdoba ACAPEF, bueno, APEF a nivel nacional, pero me parece que lo mejor que podemos hacer, si quieren, es escribanle un mail a APEF, a info@apef.org.ar, y que ellos les cuenten. Probablemente ellos tengan más información que yo. Acá, una de las preguntas es posible que, ahora voy con la de la derecha, y con esto vamos terminando, ¿es posible que coexista la esquizofrenia con otros trastornos mentales también? No es frecuente. A ver, la esquizofrenia suele darse también con personas que pueden tener consumo problemático o abuso de sustancias. Se llama patología dual. Es frecuente que las personas con esquizofrenia a veces tengan consumo problemático de alcohol o de marihuana. A veces puede darse con algún trastorno de estado de ánimo, por ejemplo con depresión, y se llama trastorno esquizoafectivo. Quiero decir, cuando se da con otro trastorno mental, no suele ser, se lo llama de otra manera, porque generalmente la esquizofrenia no se da con otro trastorno mental. Hoy una persona, que es quien escribió la pregunta, y que le dije, che, vos escribiste esta pregunta, ¿a qué te referías? Lamentablemente no lo pude hacer con los 26, aunque me hubiera gustado. Me dijo, me refería al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. Yo le dije, no es que tiene TOC y esquizofrenia.
Lo que sucede es que muchas personas con esquizofrenia se compensan con ciertos rituales, con ciertos actos repetitivos para calmar su mente. Que si no tuviera esquizofrenia, uno diría que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Pero en realidad lo que estamos viendo es una persona que en realidad es su intento de poder compensarse. Entonces no es que tiene TOC y esquizofrenia. En realidad tiene esquizofrenia y se está intentando compensar a modo TOC. ¿Cómo hablarle en un momento de crisis? En la página de APEF ustedes van a ver un texto que habla de 15 estrategias, si no mal recuerdo, de cómo manejar las crisis. Lo primero es distancia, o sea, poder no intentar el contacto físico, respetar su distancia, no necesariamente hacer contacto visual, no mirar a los ojos fijamente, hablar en un tono bajo y con baja expresividad emocional. Pero entendamos que una persona en una crisis va a requerir un tratamiento mayor que eso. Va a requerir o ajuste de medicación o internación. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es solamente para el momento en el que ustedes están llamando al psiquiatra y decir, mira, está así, ¿qué hacemos? Llamamos a la ambulancia, me decís qué hago y le subo la medicación. Digo, la crisis hay que controlarla. No es que, bueno, está en crisis y puede vivir en crisis. Y la última pregunta era, me preocupa el aumento de peso de mi hija, la medicación le hace tener mucho aumento de peso. Este lo dejé porque hablaba de tratamientos, pero por ahí lo podría haber puesto en expectativas también. Porque en realidad, primera causa de abandono de medicación en mujeres con esquizofrenia es esto, el aumento de peso. Yo creo que muchos y muchas usuarios se sienten interpelados con el tema del aumento de peso, y creo que hay que ayudarlos con eso. Creo que hay que ayudarlos, de hecho se les puede mejorar el perfil nutricional, se les puede mejorar el perfil farmacológico, pero sobre todo hay que poder trabajar con las familias, que el aumento de peso en este punto no es un problema. El aumento de peso hay medicaciones que hacen un aumento de un 30% de peso corporal, que es un montón. ¿Sí? Yo peso 70 kilos, es como si yo me fuera a 100 kilos, así. En 3 meses, pum, me fui a 100 kilos. Es un montón. Pero después se estabiliza ese aumento de peso. Después tenemos 2 años y la persona está estabilizada psiquiátricamente para ir logrando que baje el peso. Entonces, me parece que en nuestras expectativas, el aumento de peso por el rápido aumento, por el inicio incisivo de la medicación, tenemos que controlarlo nosotros como familiares y decir, bueno, esto después, algunos kilos de estos va a perder. Seguramente entre 2 y 3 años con tratamiento va a llegar a bajar el 15% del aumentado, perdón, el 50% del aumentado, o sea, un 15% por encima de su peso va a quedar. O sea, es como si yo quedara con 85. Pero la verdad, prefiero con 85 kilos y sin voces, prefiero con 85 kilos y no con ideación suicida, prefiero con 85 kilos y no con delirios, ¿no? Entonces digo, me parece que es algo que tenemos que trabajar con la familia. Para terminar, y algo que me parece muy importante, siempre intento cerrar con una frase de John Forbes Nash. Para mí Nash fue muy importante, la película en realidad Una mente brillante fue muy importante en mi elección de poder trabajar con personas con esquizofrenia, y siempre intento buscar alguna frase. No se olviden que él fue un premio Nobel de Economía, pero también padecía esquizofrenia. Y hoy decidí compartirles esta frase, que dice: caballeros, debo recordarles que mis probabilidades de éxito aumentan en cada nuevo intento. ¿Por qué elegí esta frase? Porque creo que lo mejor que podemos hacer es seguir intentando. Es una enfermedad difícil, es una enfermedad que hoy tiene tratamiento pero que no tiene cura, es una enfermedad que tiene una complejidad, es una enfermedad que es difícil, realmente es difícil. Pero creo que cada intento vale la pena. Creo que cada logro, por más pequeño que sea, es una celebración. Creo que cada avance hay que poder celebrarlo y cada retroceso bancarlo. Entonces quise dejarles esta frase de Nash para que
entendamos que realmente nuestras probabilidades de éxito también aumenta con cada nuevo intento y que no dejemos de intentar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen mis datos de contacto. Si llegan a necesitar lo que sea, me escriben. Lo pueden hacer a través del mail o a través del Instagram. Y si les parece, nos tomamos 20 minutos para poder charlar con las preguntas que Horacio vaya regulando, ¿sí? Muy amables. La verdad, que muchas gracias, Nicolás, excelente. ¿Eh? Esta idea de tener las preguntas de antemano es fantástica, porque las pudiste ordenar. Una vez que te pregunto una cosa, saltás a la otra y voy a la primera. No, esto es fantástico. Mirá, quizás hayan aparecido acá en el chat, no hubo preguntas de las que no hayas hablado. Yo diría en estos 10, 15 minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta que no haya sido contestada, porque en realidad contestaste más de 20, 26. que nos avise y nos diga, y tendremos estos minutos como para que las Vale. conteste. ¿Bien? Dale, dale. A ver, yo quiero preguntar, iPhone N me dice, a ver, iPhone N, si te presentás. Sí, abrís el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Nicolás? Yo ya tuve una entrevista con vos por mi hijo en algún momento. Mira qué bueno. Pero bueno, no logro que él quiera empezar la terapia así, la medicación, a pesar de todo lo que vos decís, es como todos, él cree que no la necesita. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tengo que hacer yo? Él hace un tiempito, tuvo una semana sin medicación porque se rebeló, ahora volvió, y en esa semana, no sé si fue en esa semana o siempre la tuvo, volvió un poquito con el delirio y es conmigo. Y yo trato de acercarme lo menos posible para no molestarlo, porque yo siento que él tiene pone como un freno conmigo. Pero bueno, es mi hijo y es doloroso. Y bueno, a ver qué te parece a vos con su papá, y que estamos juntos, es mi marido y está muy bien, y él, con él dice que no tiene problema con nadie salvo conmigo. ¿Qué te parece que me podés recomendar? ¿Está bien lo que hago, tratar de mantenerme, me habla, le hablo, no me habla, no le hablo? Trato de no irrumpir porque sé que lo termino ofuscando. Te consulto. ¿Qué dice el psiquiatra de esto? La psiquiatra le subió la medicación cuando empezó con esto, nada más. Y él me dijo que tratara de, perdón, me dijo, no confrontes con él. Sí, eso seguro, pero digo, le subió la medicación y él estuvo una semana sin tomar y volvió a tomar la medicación con la suba de medicación. Sí. Bien. Las microdescompensaciones, que es lo que vos estás relatando, es frecuente. Ahí yo creo que es el momento de usar otros cuidadores. Quiero decir, si tu marido, como vos dijiste, si algún amigo de él, si algún acompañamiento terapéutico, que estén más con él, vos... La novia. O la novia, espectacular, la novia, que estén más con él, y vos más resguardada, hasta que la medicación haga efecto. No nos olvidemos que una subida de medicación puede demorar cerca de 3 semanas en hacer efecto. Entonces, tenemos unos días hasta que esto haga efecto. A mí me parece que eso sería lo más útil en este punto, ¿no? Vos más resguardada, otros cuidadores más en la gatera, vamos a decir, y esperar un poco a que la medicación haga el efecto y que compense esta microdescompensación. No mirarlo a los ojos, respetarle la distancia, como vos bien decís, expresividad emocional baja, no enojarte. Digo, yo sé que es difícil, pero entiendo que sea doloroso, entiendo que a veces produce impotencia, pero no enojarnos y entender que, bueno, que esto es algo que va a pasar y que no es voluntario. Digo, él de alguna manera, se enoja, se persigue, se descompensa con vos, porque puede. Quiero decir, termina descompensándose con quien tiene cerca, y en este caso sos vos el blanco de eso. Pero entonces usemos otros acompañantes, otros cuidadores, que estén más con él, mientras esperamos las 2 o 3 semanas a que él pueda, la medicación pueda hacer el efecto deseable, ¿no? Sí, gracias. La psiquiatra de mi marido, que es en realidad, porque bueno, estamos todos con tratamiento,
la psiquiatra anterior de él es la de ahora de mi marido, y le dice, mirá, le está pasando esto, a mí me dicen NASA. Y bueno, decirle que se la aguante, que hoy le tocó a ella, que en realidad él necesita poner la culpa, digamos, por poner algo, ¿no? La culpa en alguien, y bueno, y hoy le tocó a ella, y que sea fuerte, pero bueno, es difícil, entiendo porque todos coinciden con lo mismo, pero bueno, es difícil. Gracias, Nicolás, gracias. De nada, NASA Serra, me acuerdo. Bien, Que hablamos, muchas Sí. gracias. hablamos de tu hijo. Acá tenemos a Luis y Cristian que han levantado la mano y Beatriz. Vamos a Dale. empezar por Luis. Dale, vayamos con ellos tres, si les parece, y Claro. Hola, vamos ¿me cerrando. escuchan? Dale. ¿Me Sí, Luis, escuchan? ¿qué tal? ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Bien, bien, bien. Yo más que nada un agradecimiento. Es la primera vez que me invitan a este grupo. Yo estoy en un grupo de ayuda de salud mental en San Martín, en Pichón Rivier. Y bueno, me llega esta invitación. Yo vivo con mi esposa, que tiene esquizofrenia hace 25 años. Estuvo internado durante 3 años y después hizo 3 años hospital de día. O sea que de tantos años de convivir con una esposa con esquizofrenia, 25 años, tengo algo de experiencia, pero esto me sirve, por supuesto, a mí. Yo le quería agradecer que me hayan invitado y que me tengan en cuenta para la próxima vez, porque a mí me llegó esto de sorpresa, realmente hoy lo recibí. Así que estoy muy agradecido, y lo que realmente se habló, pude tomar algunas notas, pero lo importante es, como usted creo que lo decía al principio, ¿no? Quizá no nos podemos llevar todos, porque todo lo que se habló no nos podemos llevar todos, porque por ahí hay cosas que no entendemos, algunos términos, pero creo que siempre, si uno se lleva, aunque sea algún poquitito, para que pueda servir, para que el familiar pueda ayudar al familiar que tiene esquizofrenia, creo que eso sirve y de mucho, así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y sobre todo también el testimonio de, bueno, una de las preguntas era, bueno, ¿y pueden tener familia? ¿Y pueden tener pareja? Y bueno, digo, lo respondiste vos mucho mejor que yo. Digo, vos estás casado con una persona con esquizofrenia hace 25 años, ¿no? Digo, y esto también se puede, y se puede gracias también a los tratamientos, ¿no? Porque, quiero decir, hace 40 años esto probablemente hubiera sido muy difícil, ¿no? Y ahora es posible, y seguramente con las vicisitudes que ustedes tienen, también pueden llevar una vida adelante, ¿no? Y eso no es menor. Así que te agradezco muchísimo. Y una cosita, Luis, ya que estás en contacto con APEF, nosotros tenemos un grupo de psicoeducación de pares, sería, digamos, ¿no? Hay uno de padres y otro de pares. Así que podés participar sin problema. Simplemente mandanos tu pedido de que querés participar de estos grupos familiares. Bien. ¿Ah? No, muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Cristian. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy agradecido con la excelente ponencia de Nicolás. Entiendo que el marco es esquizofrenia, pero quisiera consultar de todo lo expuesto aquí, ¿qué porcentaje de lo expresado como sintomatología y características aplica a lo que sería la equivalencia al síndrome delirante o paranoia vera? Muchas gracias, Nicolás, y todos, y muy bueno. Muchísimas gracias. Mira, es interesante porque primero a la hermana de Cristian la conozco, y entonces no solo voy a hablar de lo que sería aplicable en la generalidad, sino también por ahí en la singularidad. Y acá hay varias cosas que me parecen que son muy importantes de decir. La paranoia vera es un trastorno en un punto similar a la esquizofrenia, porque no deja de tener una descompensación psicótica de manera delirante y de tipo paranoide, y en un punto diferente, porque sucede en una edad más tardía, cosa que vos ya sabés, no tiene alucinaciones auditivas y no funciona en brotes. La diferencia es que la paranoia, en realidad, la persona cada vez más va hilando, ¿no? Va hilando las ideas de una manera paranoide y cada vez más se va centralizando en ese único núcleo paranoide que se va completando. Entonces, acá lo que sí creo que es aplicable tiene que ver con 2 o 3 cosas. Primero es cómo hablar ante la situación de crisis.
Segundo, cómo hablar ante la situación de lo que tiene que ver con la farmacología. Las personas con paranoia vera muchas veces están sin farmacología, porque llevaron 40 años sin síntomas, y porque la enfermedad apareció mucho más tarde, y porque ya tienen una vida hecha, pero la verdad, el certificado único de discapacidad es primordial, de hecho lo tramitamos anteayer. Lograr la atención psiquiátrica me parece que es primordial, la atención terapéutica es primordial, y lo que sobre todo tiene que ver es con no agotar a los cuidadores. Porque en realidad también hay que saber respetar y sostener la distancia donde no se tiene que agotar el cuidador, porque si no termina siendo todo excesivamente agotador. Así que yo creo que hay muchas similitudes. Donde no la hay tanto es con estas cuestiones de apatía, de falta de iniciativa, con estas cuestiones de no poder programar una actividad, con esas cuestiones de sociabilidad. Eso la paranoia vera no suele tener. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, Cristian. Espectacular, muchísimas gracias, muy amable. Dale, de nada. Gracias, Sí. Cristian. Bueno, ahí está Betty. Abrí el micrófono, Betty. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Hola, Beatriz. Nos conocimos, ¿te acordás? Habíamos ido en un momento con mi esposo a De acuerdo. colaborar por un estudio que estabas haciendo. De acuerdo, perfecto. Bueno, mira, mi esposo falleció hace un año y bueno, mis hijos, los dos tienen el mismo trastorno, distintas características, pero el más chico, ahora últimamente, tiene al hablar como mucha tendencia a ver todo muy negativo en este momento, ¿no? Estuvo con la pandemia, con el tratamiento vía telefónica, o sea, recién ahora retomó con una psiquiatra presencial. Y te quería preguntar, ¿te parece que es lógico sugerirle, por ejemplo, si se va a un asado con los amigos, que trate de no ser tan negativo para no, no sé si es lógico lo que te estoy diciendo, para no cansar al grupo, para Me no... parece que te respondiste sola, no me necesitas a mí para eso. Claro, Porque digo, no lo puede evitar. claro, Digo, sí, vos lo podés sugerir, ¿cómo no? Más vale, sos la mamá. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Che, no seas tan negativo, cansás. Y sí, se lo claro, podés decir. Pero claro, probablemente el pensamiento negativista automático que genera que él vea todo de esta manera, no lo puede evitar. Entonces quizás me claro, parece más eficiente decirle, che, ¿no te gustaría que busquemos ayuda, que alguien te pueda ayudar? Porque por ahí esto que tenés se trata y se puede vivir un poco mejor, claro. ¿no? Porque el principal que sufre por el pensamiento negativista automático es él, no el Sí, entorno. sí, 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 claro, Entonces, digo, si es sí, lógico o no es lógico, me parece que esa respuesta te la diste sola. Pero claro, sí creo que sería interesante esto, ¿no? Que tu hijo entienda que si se trata, puede estar mejor, ¿no? Y eso sí me claro. parecería interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas Bueno, gracias y un está en gusto espera. verte Gracias, nuevamente y lamento lo de tu esposo. gracias. Excelente tu charla, muy buena, muy Gracias, buena. te agradezco mucho. Gracias. Gracias. No sé, Nico, si tenés unos minutos más. Hay 3 preguntas. Cerremos con esos 3. Y, sí, después de Melina, no aceptamos más. Aunque levanten la mano, no le vamos a dar bolilla. No, bueno, para la próxima. Cuando me Claro, inviten de después vuelta, Horacio, digamos, siempre pueden mandar un mail, te pueden mandar un mail, o lo que pueden mandarlo necesiten. como quieran, y nos la vamos a contestar, digamos, ¿no? Bueno, Galaxy A32, no sé cómo se llaman. Si nos Mirá, dices el pará, nombre. antes de seguir, Sandra Lobos en el Instagram, persona que realmente quiero mucho, pero aparte es una excelente trabajadora social y trabaja en un hospital público, responde algo a lo que vos preguntaste, Beatriz, que la verdad no lo pensé y creo que tiene razón, que es entenderlo también que él debe estar en duelo, ¿no? Y que el duelo también hace en una persona que con estas características que a veces veamos todo un poco oscuro, ¿no? Digo, y la verdad que es cierto, fue un dato que no tomé en cuenta y que te agradezco el aporte porque coincido, ¿no? Digo, es cierto, el duelo también opera, ¿no? Ahora sí, perdón, oración. Gracias. Muy bueno. Bueno,
los que estoy identificado como Galaxy A32, cuéntenos cómo se llaman y la pregunta. Viene del planeta K-Pax. Perdón, no sé cómo se hace para poner mi nombre. No te preocupes. Bueno, mi nombre es María de Los Ángeles, estoy acá con mi marido, que se llama Carlos Schulz. Tenemos un hijo de 20 años con enfermedad. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. No nos ha manifestado a nosotros, pero sí a su psicóloga, ganas de no vivir más. ¿Cuál es la manera que lo podemos ayudar nosotros para revertir esa idea, ese pensamiento? ¿Le manifestó a su psicóloga ganas de no vivir más? Sí. A ver, complejo. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Tuvo alguna vez algún intento de suicidio? No que nosotros lo hayamos detectado, pero sí se lo ha dicho a su psicóloga también. Pero sí se lo dijo a su psicóloga. Sí. ¿Qué dice el psiquiatra? Bueno, esto nos enteramos esta semana, el psiquiatra se alarmó bastante y me indicó cambiar la medicación. Él en realidad está tomando Iracem, 30 miligramos por día, bueno, y el psiquiatra le indicó Anopidol, 30 gotas por día. Bueno, el problema es que, bueno, como vos sabrás, el Anopidol tiene muchos efectos colaterales. Yo se lo empecé a dar ayer y la verdad que no tengo ganas de seguir dándolo. La verdad que, ¿qué? Perdón, pues justo tosí. ¿Qué? No tengo ganas de seguir dándoselo por el tema de los efectos colaterales, ¿no? Mirá, el alopidol tiene muchos efectos colaterales y justamente hay un medicamento que combate los efectos colaterales del alopidol, como es el viperideno. Acá, como hablábamos antes de adherencia al tratamiento, las recomendaciones terapéuticas tienen que ser negociadas en un punto con la familia y con el usuario, pero si nos comprometimos, las tenemos que cumplir. Quiero decir, si el psiquiatra indicó 30 gotas de alopidol sobre 30 miligramos de Liracen, que es el aripiprazol, le está duplicando la dosis del antipsicótico porque está en riesgo. Si vos sentís que está con muchos efectos adversos, lo que tenés que hacer no es no dárselas, sino que hablar con el psiquiatra y decir, mirá, tuvo muchos efectos adversos, ¿cómo los podemos contrarrestar? Porque, digo, la ideación suicida en las personas con esquizofrenia nunca, jamás tiene que ser tomada como poco seria. Digo, a veces, digo, yo tengo algún paciente cuya familia también está acá que dice, pienso en el suicidio. Y atrás de eso te mando un mensaje, ayer toqué el piano. Y atrás de eso te mando un mensaje, creo que el psiquiatra me va a abandonar. Y atrás de eso te dice, se me cortó la luz. Bueno, no es una ideación suicida. Pero una persona que dice, yo no quiero vivir más. Digo, no es una ideación suicida porque pasaron todo otro montón de cosas, ¿no? Quizás fue un poco reduccionista, pero una persona que dice, pienso que no quiero vivir más, que se lo dice a la psicóloga, que la psicóloga lo habló con ustedes y con el psiquiatra, y que el psiquiatra decidió duplicar la dosis con otro antipsicótico, no podemos decidir no dárselo más. Podemos como familia decir, no me gusta ver los efectos adversos, vuelvo a llamar al psiquiatra y vuelvo a intentar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ante tu pregunta, que fue, ¿qué puedo hacer como familia? Respetar a rajatabla la orden terapéutica, porque el riesgo existe, no es que no exista. Entonces, si llega a tener algún tipo de intento de suicidio que no termina prosperando en un suicidio, y ustedes decidieron no darle la medicación, te vas a sentir realmente muy mal. Porque en un punto un psiquiatra te dijo que hicieras una cosa y vos hiciste otra. Entonces, creo que te libera a la familia también decir, bueno, a ver, yo no sé qué hacer con esto. Se lo contó una profesional. La profesional dijo esto. El profesional dijo esto otro, lo voy a cumplir. Y si hay un síntoma adverso que a vos te asusta, o que te preocupa, o que... Volvemos a llamar al psiquiatra, che, tiene estos síntomas adversos, ¿qué hago? ¿Le bajo el alopidol? ¿Le damos viperideno? ¿Le internamos para un cambio de medicación? ¿Qué hacemos? No nos olvidemos que ideación suicida, si se evalúa como tal, la realidad es que es causal de internación muchas veces. Entonces, yo creo que estos días son claves. Estamos decidiendo, digo, el equipo, ¿no? Yo no. El equipo está decidiendo aumentar la medicación y ver,
Bueno, aumentamos la medicación y vemos. Si el equipo no puede evaluar que la medicación se le dio como se había pactado, sonamos. ¿Me entendés lo que te Claro, digo? claro. Entonces, ahí ante tu pregunta, lo mejor que te puedo decir es esto. Darle la medicación, y si los efectos adversos te parecen excesivos, volvemos a hablar con el psiquiatra y le decís, mira, me parecen excesivos, ¿qué hacemos? Pero la decisión, en este punto, confíen en el equipo tratante, porque si no, termina generando algo como una contradicción que puede poner en riesgo no solo la salud de la hija de ustedes, sino la de ustedes también, ¿no? Digo, porque ya hay una indicación clara Sí, sobre una situación de riesgo claro, ¿no? Espero haber claro, sido claro sí, con la sí. respuesta. Sí, te entiendo, sí. Sí, Bien. bueno, yo le empecé a dar, porque ayer fue todo esto, ayer le di los 30 miligramos del alopidol, junto con los 30 o sea, fraccionado, como el médico me lo indicó. Pero bueno, pensé, ¿no? Leí el prospecto, qué sé yo y demás, y digo, bueno, le da mucho efecto colateral, pero bueno, lo vamos a seguir. Igual estamos evaluando cambiar de psiquiatra, por otro Bueno, lado. eso es otra cosa. Cambiar de psiquiatra en este contexto debería ser a través de una internación. Digo, porque con una persona con ideación suicida, cambiar de psiquiatra es un momento muy complicado. Entonces, Ujú. yo creo que merece más diálogo con el psiquiatra y con la psicóloga, y de esa manera que salga de esta crisis, y después ahí ustedes deciden lo que hacen con el psiquiatra. Ahí ya libre albedrío. ¿Está? Bueno, Bien. Nicolás, gracias. 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 Gracias por tus palabras. Gracias a ambos. Ahí Armando, a ver, está con la mano levantada. Hola, buenas noches, ¿qué tal Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Bien, mira, yo conozco a Pep hace 6 meses, me ayudó mucho. Mi hermano le pasa lo mismo que a la primera señora, se pelea conmigo, mis viejos murieron hace 15 años y estoy con el psiquiatra que no logra que tome la medicación. Él trabaja y yo no puedo lograr que ayudarlo a entablar una conversación porque el que murió mi vieja, yo tengo esos encontronazos para que él tome su medicación. Y el psiquiatra es como que me dijo que ya no lo puede manejar, que va a pedir el cambio de psiquiatra. Él trabaja en los últimos trabajos que le conseguí yo. El tema es cómo yo logro a tener una relación con él, porque soy el único hermano que tiene. Y los primos es como que los cansa todo y los deja. A los amigos los cansa y ya se va quedando solo. Esa relación no llego a entablar. Mira, ¿Cómo Armando, logro eso? Dos cosas. Por supuesto, si conoces a PEF hace 6 meses, debes estar yendo a los grupos de pares. No, Sí. no es poco frecuente lo que vos decís, y ellos te van a dar buenas estrategias. Y lo segundo, si el psiquiatra se da cuenta que con él ya no puede, ese es un buen momento para decir, bueno, ok, busquemos otro. Porque la realidad es que lo más probable que le esté pasando, que él esté perseguido con vos. Si él está perseguido con vos, lo que termina pasando es que no logra compensarse. Si efectivamente pudiera tomar la medicación como se debe, probablemente esos síntomas paranoides se le irían. Entonces acá lo que hay que hacer es atacar el problema, no la consecuencia del problema. Digo, que él esté perseguido con vos es la consecuencia del problema. El problema es que está perseguido. Entonces lo que tenemos que atacar es que está perseguido. ¿Cómo lo atacamos? Con medicación. ¿Y cómo lo atacamos con medicación? Bueno, si el psiquiatra ya dice, bueno, che, yo no puedo, bueno, perfecto, está todo bien. Busquemos otro, que te haga una derivación, busquemos otro y ojalá ese otro tenga mejores herramientas. Hay medicaciones inyectables muy nobles. Digo, la alopidol viene inyectable, la risperidona viene inyectable, el aripiprazol viene en gotas, la paliperidona viene inyectable. Entonces, a veces es una charla de decir, mira, con una inyección una vez por mes, resolvemos el quilombo. Perdón el término, pero ya siendo 20-15 creo que me puedo permitir perdón el quilombo. Pero, digo, y resolvemos el tema, ¿no? Digo, y vamos a la medicación y listo, ¿no? Me parece que por ahí hay que atacar el tema. Por eso digo, no centrarnos en la consecuencia del problema, sino centrarnos en atacar el problema. ¿Sí? Gracias. Gracias a vos.
Gracias, Armando. Bueno, Melina ahí, que es la última pregunta. La última, Melina Balsechi. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, placer estar participando de esta charla. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere el paciente, en mi caso mi hija de 15 años, con esquizofrenia, hace 6 meses tratada con clozapina? ¿A qué se refieren cuando dicen, siento que estoy como en The Truman Show? Este reality, esa de la película. Sí. Me dice, y muchas veces me siento flotar, como esta cosa de dos mundos paralelos. ¿Qué es lo que sienten ellos que nosotros no podemos percibir? Interesante lo que decís. Primero, yo no tengo las herramientas para hablar de lo que siente otra persona porque no estoy adentro de su cabeza ni nadie lo puede hacer. Yo te puedo contar un poco, ya que tu hija tiene un diagnóstico tan reciente y es tan joven, lo que suele pasar con la mayoría de los pacientes. Cuando hablan de The Truman Show, que si tiene 15 años no sé ni cómo la vio, ¿no? Porque es una película más antigua. Lo que suelen referirse es que sienten que están viviendo en una película donde están siendo vigilados permanentemente. Eso es parte de una construcción de un delirio dentro de la esquizofrenia, que tiene que ver con una idea persecutoria, donde la persona siente que cada cosa que hace se vuelve autorreferencial. ¿Qué quiere decir autorreferencial? Que se vuelve sobre sí mismo. Entonces lo que termina sucediendo es que siente que está caminando y piensa, acá me están viendo, me están persiguiendo, me dicen, me hacen, me cuentan. ¿Me seguís? Eso es lo que suelen sentir las personas cuando dicen que están como en The Truman Show, que sienten que en realidad son protagonistas, autorreferencia, se diría psicopatológicamente, que son protagonistas de un show más grande que se les vuelve persecutorio. The Truman Show es una gran película en un punto, pero escuché un montón de pacientes hablarme de The Truman Show, ¿no? Como, es eso lo que me pasa, ¿no? Como, estoy en el medio de una película y siento que todos los actores están puestos para mí. Eso se llama autorreferencialidad, es un síntoma descrito dentro de la esquizofrenia. Y es parte de los delirios paranoides. ¿Cómo ayudarla con eso? En realidad, la clozapina la tiene que ayudar con eso. La clozapina la debería poder ayudar con eso. Ella con 15 años puede intentar lidiar con ese mundo, seguir saliendo, seguir retomando ciertas actividades, pero es la clozapina, 6 meses es poco tiempo, y está con una muy buena medicación, pero la clozapina debería lograr que ella cada vez se sienta menos perseguida. Claro, en verdad hace 3 años que estamos con esto. Arrancó con la pandemia, los primeros hace 6 meses que está con clozapina. Claro, pasamos por, no sé, 5 antipsicóticos. ¿Ella tuvo su primer brote a los 12? 13. Casi cumpliendo los 13, cuando entramos a la pandemia, empezó a tirarse para atrás, ya estaba con asistencia psicológica y después con la asistencia psiquiátrica, trastorno de la conducta, hasta que ella pudo exteriorizar qué era lo que le pasaba, porque sentía vergüenza, sentía que no era real, y ahí empezamos, bueno, con múltiples tratamientos, hasta que, bueno, se llegó a esto de que no era un trastorno de la conducta, sino que era un principio de esquizofrenia, y ahí el psiquiatra tomó la decisión de empezar con clozapina, y la verdad que los resultados fueron buenos, porque fueron muchos intentos de suicidio, fue muy heavy. Chiquita, démosle tiempo a la clozapina. Un poco yo te cuento esto de lo de Truman Show y la autorreferencia, como para que vos lo tengas claro, pero me parece que todavía hay que darle más tiempo a la clozapina, y por ahí el psiquiatra todavía sigue ajustando la dosis. 6 meses es poco tiempo. Claro, pero más me lo referenciaba cuando en el estado de la escuela, en el entorno de la escuela. Yo no sé si la cantidad de gente, el ruido, por ahí los ruidos son medios no son más sensibles a los no ruidos, tengas pero dudas. siente... Hay algo con los ruidos y los sonidos, ¿no? Con la jerarquización. El filtro talámico es el que nos permite a nosotros jerarquizar los estímulos. No tengas duda que esos estímulos, cuando en las personas con esquizofrenia no están jerarquizados, terminan volviéndose persecutorios. Terminan volviéndose autorreferenciales. No tengas duda. Digo, quizás hay que pensar efectivamente cuántos días debería ir o no a la escuela, pero bueno, eso lo dejo para el equipo tratante. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Melina.
Bueno, yo creo que debe haber otras preguntas. De hecho, por ahí Sonia me manda un mensajito. Yo dejé una en el chat, bueno, me la perdí. Yo lo que diría, Nicolás, si estás de acuerdo, es que las envíen a tu mail directamente, vos podés contestarla, pero que ya terminemos la reunión esta, la vayamos terminando. O si no tienen, no se acuerdan tu mail, que lo manden a PEF, nosotros te lo derivamos. No hay ningún problema. Exacto. La pueden mandar por mail, se la mandan a PEF, me la mandan por Instagram, por donde quieran, no hay ningún problema y vamos respondiendo, eso no hay problema. Desde ya que sí. Bueno, en nombre de APEF te agradezco nuevamente otra de estas charlas, muy buena, muy buena. Has tenido mucha audiencia, por lo menos del lado de Zoom llegamos a 90, no quiero imaginarme cuánto había en Instagram, digamos. No fue Así bien. que excelente, nosotros esto está grabado, cuando tengamos el video disponible lo pasamos al YouTube de APEF, así que yo te voy a pasar el link, todo, para que también lo puedas distribuir entre otra gente, digamos. La verdad que, Y muchas Horacio, gracias a todos los que participaron. el agradecido soy yo. Siempre digo lo mismo. En realidad, yo les agradezco que nos tomemos un rato para hablar de esto. Sé que para ustedes es algo cotidiano. Entonces, tomarse un viernes a la noche para hablar de esto, bueno, es un esfuerzo extra. Así que, nada, les agradezco muchísimo que estemos y que, bueno, ojalá nos sigamos encontrando y podamos seguir pensando juntos y tratando cada vez que las personas con esquizofrenia y sus familias estén mejor. Que el objetivo de todo esto es ese, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y Muchas gracias. bueno, nos estaremos viendo. Muchas Dale, gracias. Gracias, Chao. Nico, gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Gracias.